hay cortinilla. Toma por culo. No sale. No ha funcionado, se traba, hijo puta. Así es que nada, pues parece ser que como siempre empezamos sin cortinilla, habrá que cambiarlo en algún momento. Bueno, Buenas pequeños tardes. detalles sin importancia. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta una nueva píldora de Patio España. Yo soy Iñaki y hoy me acompañan desde la capital del reino. Buenas noches, Paco. Buenas noches, amigos. Aquí venimos a hablar de gestión deportiva, a escuchar a Aníbal, que siempre es un gusto y nos quedamos con muchas ganas el otro día, que quería contarnos algo sobre Bravel y demás. Y Jesús y yo, sobre todo, como buenos entrenadores, nos quedamos ansiosos de aprender. Y además vengo muy contento porque vengo de un muy buen entrenamiento de mis chicos, muy buen entrenamiento, a los que mando un fuerte abrazo y a que me pilláis de buen humor. Bien, hombre, bien. Jesús, buenas noches o buenas tardes. Sí, ¿Qué tardes tal, porque no señores? habrás cenado, ¿no? No he cenado todavía. Entonces, buenas tardes. Buenas Tengo aquí tardes. unas patatitas fritas y Yo también tengo una bolsita aquí. un poquito de picoteo, pero poco más. Muy buenas. Todo lo que sea hablar de gestión de grupos, todo lo que sea hablar de gestión de equipos y etcétera, pues es mi barco. Así que encantado de estar aquí con vosotros y papel y lápiz para tomar nota de todo. Bueno, y por último, pero por ello no menos importante, si es que tiene cascos o no, que igual no. Aníbal, Buenas tardes. Voy a ver si consigo conectar los cascos porque hoy está claro que no tengo el ordenador, ya no quiere trabajar a estas horas. está cansado el jefe. Cansado. Que si no, me vais a ir un poco mal. Pero si quieres, A Aníbal, ver, mira, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ahora me sí, oís. Ahora sí, ahora Pues sí. nada. Oye, nada, encantado de estar aquí a esta hora de Dios, mucho mejor que las horas del podcast. Así es que me cogéis fresco y nada, a tope. La verdad es que estas charlas yo creo que son interesantes. Todo partió para que nuestros oyentes lo sepan, de una pequeña charla privada donde yo comenté que estuve y había traído a un exentrenador de la CB, a Paco García, que fue muy conocido por estar en el Valladolid, ¿no? Que no es el nombre del equipo, Chus, tú seguro que te acuerdas. ¿Cuál era el...? Bueno, Entonces era Forum Valladolid. Era Forum Valladolid, efectivamente, eso es. Y la verdad es que fue una charla para 80 empresarios, sobre todo de gestión de equipos. Y yo creo que como en los negocios y el deporte, pues hay muchas similitudes, sobre todo en lo que a gestión de personas se refiere, ¿no? Y esto en nuestras conversaciones diarias, donde estamos hablando que si Bravel esto, que si el head coach esto, que si McDaniels esto, pues yo creo que saqué unas lecturas muy interesantes que en muchas ocasiones hemos compartido en el podcast. Y bueno, pues vosotros que sois entrenadores, pues estoy convencido que tendréis muchísimo que aportar al tema. pues adelante, Aníbal, todo oídos, tío. Deseando estamos escucharte. Bueno, por favor, cortarme, que no quiero que sea esto un monólogo y además yo creo que lo interesante es que pueda ser un pequeño debate, ¿no? Una pequeña tertulia sobre ello. A ver, hay muchas veces que yo creo que como cuñados que somos todos, pues tendemos un poco a valorar no únicamente el desempeño de los jugadores en el campo y exclusivamente las jugadas que se hacen, ¿no? Y creo que esto que es algo que hacemos todos, insisto, como cuñados que somos, pues luego yo creo que cuando por detrás existe mucho más en la tramoya de lo que aparentemente se ve, pues creo que es justo dedicarle un poco de tiempo a pensar que no lo sabemos todo, que muchas de las cosas que se hacen desconocemos la realidad que se esconde detrás, la realidad de los jugadores, de sus vidas, de las relaciones que hay entre ellos, de sus motivaciones, de sus problemas. Y creo que únicamente tendemos a pensar en el entrenador como esa persona que es la que diseña las jugadas, ¿no? El game plan y el que le pone a la gente y le riñe si no ejecuta la jugada como estaba previsto. Yo creo que esto, y cualquier persona que yo creo que se haya detenido a pensarlo alguna vez, pues es demasiado simplista, ¿no? Es decir, una de estas cosas que comentaba el gran Paco el otro día es que hay que entender que cuando llega un entrenador nuevo, como es en el caso de Petros, a hacerse cargo del equipo, es porque el equipo está muy mal, ¿vale? Porque al final, cuando echan a un entrenador y se ficha otro, no es porque el equipo está bien. O sea, en muy raras ocasiones un entrenador con el equipo, un equipo ganador se jubila, ¿no? O sea, al final es la figura
clave que parece que se necesita cambiar un equipo cuando este va mal, ¿no? Cuando no necesariamente es la culpa del entrenador, pero sí es la figura que se cambia. Entonces, yo creo que hay que entender que cuando llegas a un equipo que necesita un nuevo entrenador y está mal, pues lógicamente tú puedes tener jugadores de más o menos talento, ¿no? Y evidentemente el talento pues es una parte importante. Por eso los equipos grandes, y me lo llevo al fútbol, pues tienen jugadores muy talentosos, pues generalmente ocupan las posiciones altas de la clasificación de su tabla. Pero en el caso de un equipo de la NFL donde el talento está mucho más repartido, como sabemos, porque el sistema de fichajes, de draft y de agencia libre, pues favorece que exista una mayor compensación, pues al final tú llegas a un equipo donde evidentemente tienes jugadores talentosos. O sea, no es un problema que los jugadores exclusivamente sean unos matados, ¿no? Sino que se ha generado una cultura que evidentemente, una cultura de equipo, una inercia de juego que no es buena, ¿no? Entonces, cuando decíamos, bueno, es que lo que el equipo necesita para ganar es realmente fichar jugadores talentosos, tener un receptor de puta madre, playmakers, bueno, eso también, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, sobre todo y más en un equipo NFL, la figura del head coach, ¿vale? La figura del head coach y de su staff, por ende. Es decir, al final, en un equipo NFL, no sé, puede llegar hasta 14, 16 entrenadores y subentrenadores y ayudantes, con lo cual estamos hablando de staffs muy Aníbal, grandes. Sí, Aníbal, la media, porque casualmente lo miré sí, esta semana, pues estaba hablando con un compañero en la NFL, la media de staff técnico está de 16 a 26 más o eso menos, es, ahí de media. efectivamente. Yo sé que por lo menos 16 tienen todos los equipos. Entonces, Escariolo tiene 17 ayudantes en staff. uh-huh, Y es baloncesto. efectivamente, Todos los roles repartidos. Y es baloncesto. claro. Y es básquet. Y una figura central, ¿vale? Que es él. Es decir, yo creo que esta figura es decir, el que está arriba, ¿no? En el staff técnico. Paco el otro día lo decía con mucho acierto, que al final tú eres un psicólogo, ¿no? Eres un gestor, eres una persona que toca la batuta en una orquesta y que es el encargado de que todo esté afinado y de que el día que sales allá a tocar, pues nadie desentone, ¿no? Teniendo en cuenta, pues que igual hay gente que está mala, gente que tiene sus problemas y demás. Entonces, yo creo que si nos lo llevamos un poco, ¿no? Que es un poco lo que se trata, de llevárnoslo al caso de que este año tenemos un nuevo entrenador, que venimos de una experiencia muy negativa en el año pasado con otro entrenador, al que yo sigo insistiendo que es un cabeza de turco, claramente, pero bueno, en cualquier caso fue una experiencia muy negativa, ¿no? Con un récord absolutamente desastroso y que maquillamos en esa última jornada de una manera muy rara, pero, pero creo que lo que ha traído y por lo que se ha fichado a Bravel, yo creo que sobre todo más allá de los resultados y de las victorias que le pueda traer al equipo, yo creo que es porque es una persona que en ese papel de head coach, ¿no? De gestor de personas, de entender cómo llevar esas relaciones internas al punto donde no sean negativas sino positivas, pues yo creo que este señor lo está haciendo muy bien. O sea, vamos 6 jornadas. Quiero recordar que el año pasado en 6 jornadas ya teníamos más de un Cristo en la prensa y de hecho lo comentábamos, ¿no? Cómo Mayo atizaba en las ruedas de prensa, como luego en realidad bueno, pues no le hacían ni caso, etcétera. Y al final, eso no quiere decir que él no fuera un buen profesional, sino que para el desempeño que tiene el rol de un head coach, yo creo que principalmente tiene que tener una serie de aptitudes y de características muy especiales, ¿no? Y que luego además cada entrenador yo creo que tiene su estilo. Es decir, Bill Belichick tenía su estilo y su cultura de equipo funcionó en un momento histórico muy concreto, con una cultura interna y una cultura afuera muy concreta, pero eso no te dura eternamente, ¿no? Es decir, al final, bueno, ahora estamos viendo cómo le está yendo a Bill Belichick en USC, o sea, con chavales de 17 y 18 años, pues desastroso, ¿no? Entonces, creo que Bravel, por las escenas que salen de él, ¿no? Es decir, las dinámicas externas, porque las internas no las vemos, que es una pena, pero es que esas son las que realmente tienen valor. Al final lo vemos es a través de una cámara, los gestos, las victorias en el vestuario cuando nos enfocan ese minuto y 4 perlas, ¿no? Muy concretas.
pero fijaros, yo lo que más estoy valorando de las imágenes que nos sacan en televisión es a un Bravel que cuando las cosas no salen no se vuelve loco, ¿vale? O sea, tú le ves en la banda, reflexivo, con sus apuntes, mirar, saludar, hablar con quien tiene que hablar, pero no le ves en ningún momento histriónico, excesivamente exaltado para mal, sino al revés. Creo que es una persona que le ves que en todo momento tiene la situación bajo control, ¿vale? No da sensación de perder los nervios, de enfadarse, de exteriorizar excesivamente los sentimientos. Creo que cuando es positivo sí que se une a la gente y le gusta el contacto con los jugadores, ¿no? Además, yo creo que su propia constitución y corpulencia le ayuda. Incluso hasta su propio timbre de voz es un timbre joder, que acojona, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que tiene muchísima presencia. Y yo creo que en un club como el nuestro, donde se había perdido totalmente la gobernanza, o sea, pero totalmente la gobernanza, y además el hecho de quitar a una serie de jugadores que aparentemente tenían roles muy caciques dentro del vestuario, pues nos da un poco una idea de que realmente, más allá del desempeño concreto de los jugadores, desde luego Bribel tenía un plan y le está llevando a cabo y los resultados están llegando, ¿no? Creo que para ese cambio de cultura que hablábamos a principio de temporada viene porque se hagan las cosas muy bien en todos los apartados y porque los resultados también acompañen. Porque en una inercia ganadora, pues hay partidos que les ganas porque realmente has sido superior, pero hay partidos que les ganas no siendo superior porque realmente estás convencido que vas a ganar y tú mismo no te permites perder, cuando en condiciones normales pierdes. Y de hecho, en condiciones normales, otros años hemos perdido, porque éramos peor equipo, cuando hablamos de que estábamos peores entrenados, yo creo que ese peor entrenado muchas veces no es que sea que igual no se hayan esforzado lo suficientemente los entrenamientos, sino que no hay verdaderamente una convicción ganadora por parte de los jugadores, ¿no? Una de las cosas que el otro día Paco comentaba, que daba varios ejemplos en este clinic que nos hizo, es que te encuentras con situaciones donde cuando te las llevan a la vida normal se entienden perfectamente, es decir, que una persona que haya perdido a un familiar o que haya tenido un gran problema, pero gran problema en su día a día, llega a la oficina y no tiene ganas de hablar, o llega tarde, o no te está escuchando, ¿vale? Y esa persona es una persona que en condiciones normales no tiene ese problema, pero tú tienes que lidiar con ese problema y ese problema puede suceder el día del partido, el día antes. Entonces, claro, eso nosotros no nos enteramos, ¿vale? Trascienden muy poquitas cosas a la prensa, generalmente no las damos el valor que pueden llegar a tener y exclusivamente juzgamos a los jugadores por el desempeño resultadista de sus jugadas. Y yo creo que eso es una parte, evidentemente es un tangible porque es lo que ves, pero creo que a veces tendemos demasiado a demonizar ciertos jugadores y su desempeño en un partido, ya casi crucificándoles sin conocer la realidad que el entrenador sí conoce y que está gestionando de una parte que nosotros desconocemos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que ha sido muy comentado. O sea, por ejemplo, un jugador que ahora mismo está siendo totalmente cuestionado es el caso de Ramondre Stevenson. Y decimos, ¿cómo es que Bravel confía en Ramondre con los fumbles que provoca un tío que no tiene las manos seguras y coge y le saca en el siguiente partido el primer snap, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí o tienes a un entrenador que está haciendo las cosas, que se le ve que es un gran gestor, porque yo creo que no hace falta demasiado para verlo, y apuesta por este chaval, es porque tiene mucha más información de la que cualquiera de nosotros maneja, ¿vale? Y que se puede equivocar y que nadie es infalible y por supuesto tampoco Bravel lo va a ser. Pero desde luego yo creo que tenemos por lo menos que poner nuestro juicio de valor un poco todavía en freno, ¿no? Porque, insisto, desconocemos todas las mecánicas internas, todas las relaciones, todo lo que se genera y porque en un momento dado cambias una pieza y te cae como unas fichas de dominó, te caen otros 5 jugadores que son imprescindibles porque pueden considerar que eso es una ofensa para el resto, ¿no? Y yo creo que el no dejarte llevar exclusivamente por lo malo y las acciones mal ejecutadas en un momento dado, creo que
hablan muy a favor de Bravel en este caso y que creo que tenemos que tener un poco de paciencia, entendiendo que incluso que muchas veces la solución que podía parecer la más lógica no es viable. ¿Vale? Es decir, es que igual no tienes, porque aquí solamente conocemos a los jugadores por lo que dicen delante de la prensa y cómo ejecutan las jugadas en el campo. Y evidentemente es hasta donde podemos llegar. Pero desconocemos si un tío se lleva bien con el resto, si ayuda a su compañero y está ejerciendo una atracción positiva sobre el resto que hace que los demás jugadores sean mejores. Ese tipo de cosas es que no tenemos ni puñetera idea. Entonces, construir un equipo y entrenar un equipo creo que va más allá exclusivamente del resultado de las jugadas. Porque al final esto es un compendio general que creo que se ve a lo largo de una temporada, no en un partido. Y evidentemente, cuando un jugador no tiene su mejor partido o incluso tiene un mal partido, antes de mandarle a la hoguera, creo que debemos de ser un poco más precavidos y decir, bueno, hoy no ha jugado bien, vale. Desconocemos exactamente el por qué, si se ha visto superado por una circunstancia que desconocemos o simplemente porque es que había otro jugador enfrente de él que era mejor. Pero eso no significa que el jugador sea malo, ¿vale? Evidentemente, en el largo recorrido, oye, se puede juzgar un desempeño, pero hay jugadores y vosotros que entrenáis, estoy convencido que compartiréis conmigo que no siendo hipertalentosos ejercen una energía positiva sobre el resto que lo que hace es que los demás sean mejores y se contagien de su alegría, de su entusiasmo, de un montón de cosas que si solo lo juzgamos en el plano individual, pues dice, bueno, pues no tiene cabida, pero si lo juzgas tú como entrenador que conoces las interrelaciones que se generan dentro de ese equipo, dices, es que me suma más que lo que me resta. Entonces, bueno, yo creo que los buenos entrenadores y los buenos gestores de personas, ¿vale? Más allá de. Porque esto mismo funciona en una empresa, ¿eh? Yo gestiono una empresa y llevo 20 años y lo veo en el día a día. Es decir, veo las influencias que se generan, las sinergias, cuando una persona tiene un problema, cuando está nervioso por algo, y eso incide mucho en su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo estoy muy contento de momento con el papel que externamente veo de lo que se está generando en torno a Bravel. Ahora, que Bravel sea un entrenador que nos vaya a hacer ganar una Super Bowl, pues no lo sé. No, eso yo me parece que son palabras mayores, ¿no? Es decir, creo que incluso hasta para eso hace falta que se conjuguen muchísimas cosas, incluso llámalo un intangible, ¿no? Hasta la propia suerte que tienen algunos Es entrenadores, que gana que una ellos Super Bowl es mismos lo así. dicen, dicen, no, yo es que he tenido mucha suerte, ¿no? Cuando entrevistan a un entrenador que gana el Super Bowl, dice, bueno, es que he tenido muy buenos jugadores, muy buenos chavales, muy No buenas he tenido personas, lesiones. no he tenido lesiones y he tenido mucha suerte porque me ha venido todo de cara o aquella jugada que me hizo ganar el partido, ¿no? Ese match He ball tenido, en el último momento. Sí, si me permitís, he tenido el momentum. Yo, Efectivamente. yo siempre, Paco, esto y te dejo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si Nocioni hubiese metido aquel triple liberado desde la esquina en Japón, a lo mejor no estábamos hablando de la dinastía que ha marcado España, pero ese triple hizo la corbata y a partir de ahí empezó la historia. Claro, O el penalti que paró Casillas en los cuartos de mundial, es así, es así. efectivamente. Chicos, Son mira, Entonces, Aníbal, si me dejas solamente por sí, aglutinar un claro. poquito, va a haber poco debate, porque creo que aquí nos hemos juntado, hay 4 amigos que teníamos esto, claro, lo que Aníbal está diciendo, por eso hacemos esta píldora. Jesús y yo de muchos podcasts, cuando nos calentamos, como debe ser, al final somos aficionados de cerveza, como dice Iñaki, debe ser, a veces tendemos mucho a sobrereaccionar, el vestuario es una jauja, esto es un cachondeo, necesitan mano dura, y a veces Jesús y yo sí, con amigos comentamos al día siguiente, es que no sabemos lo que pasa dentro. Es que gestionar un vestuario, como Jesús bien sabe, que ha estado con profesionales y ahora está con senior, o sea, con baloncesto base, enseñando a juveniles, más o menos la edad que tú llevas, ¿no, Jesús? Más o menos Sí, juveniles. junior este año. Y yo estoy con niños, es un mundo, es que, como tú bien explicas, Aníbal. Mira, he tomado un par de notas y las voy solo a puntualizar, porque estoy completamente de acuerdo en tu línea. Lo primero sobre el tema del liderazgo. Es muy importante el liderazgo. Yo cuando entreno alzo mucho la voz, y yo estoy con niño de 10 años, alzo mucho la voz, hablo fuerte, hablo intenso, me tiene que escuchar hasta el último jugador que está alejado. Y todo el mundo tiene que entrar en ese momento que lo que digo es serio. Con 10 años, yo lo que quiero que entiendan es que está entrando con un equipo de fútbol ya de cierto nivel, una categoría cero de cierto nivel y que están ahí porque son buenos y que van a trabajar. Con lo que más les gusta del mundo, pero van a trabajar. Entonces, el liderazgo común es una cosa. Cuando estás delante de todos y estás trabajando un ejercicio, estás explicando cómo esta OL va a proteger a tu quarterback, ¿vale? Ese es el prepunto. Pero no lo confundamos con la línea que vamos a tener después del vestuario, que vamos a hablar con eso después, con eso ahora en unos minutos. Luego,
Conocimiento táctico técnico, esto es fundamental. Porque hay grandes jugadores que habrán sido OLs estupendos, pero ahora tienes que enseñar, tienes que trasladar tus conocimientos. Eso lo he visto con los años que no es sencillo. He conocido grandes jugadores de fútbol que no se les da muy bien entrenar, porque lo tienen aquí, pero no se lo saben hacer llegar al jugador. O sea, enseñar y convencer es otro capítulo, que parte de ese liderazgo. Entonces, y luego he tomado nota también de lo que has hablado, Aníbal, que es conocimiento técnico-táctico, como decía, y la inteligencia emocional, que es el punto más importante. Ahora ya se termina todo, hemos hablado con ímpetu, hemos dejado claro qué queríamos, hemos explicado muy bien qué queríamos, hemos corregido dónde queríamos afinar más, pero ahora llegas a vestuario, y eso como Jesús ya lo muchas veces, eso es un mundo. Hay niños que pues entra y vuelve a pegar una bronca. Dice, oye, tío, que te lo dije el otro día y que hoy no te lo he vuelto a decir. Y hay niños que aunque le ha hecho mal, tiene que dar una palmada. Y hay niños que tienen que darle las gracias, porque están dando por encima de lo que pueden. Y lo saben, y tú lo sabes, y tienes que darle las gracias. Entonces, y digo niños, ¿eh? Pero esto es exactamente igual con los profesionales. Y los que nos gusta la NFL hace mucho tiempo, sabemos la dificultad del deporte más duro del mundo. Es muy difícil ganar Super Bowl. Aunque seas un equipazo y seas contender, es muy difícil. Pero es que es muy difícil manejar un vestuario de 54 profesionales de la NFL. Todos los que hemos contenido adicional, vemos documentales y demás, vemos la dificultad que tiene. Esa inteligencia emocional, Aníbal, ya os dejo, además tiene que estar adaptada. ¿Qué quiere decir adaptada al momento en el que estás? Es que Bill Belichick era un gran gestor emocional para aquella época. Pero los tiempos han cambiado, los jugadores han cambiado, las redes sociales han cambiado. Entonces, ahora cuando a veces nos calentamos el podcast y decimos, necesitan mano dura, a Ramón de lo cortaba mañana. Estoy muy de acuerdo con Iván. Un gran gestor emocional tiene que decir, no, el aficionado de cerveza puede decir que le corta mañana, pero yo tengo que llegar al vestuario. Y si por 2 fumble corto a este tío, a lo mejor me estoy cargando la confianza de 12 jugadores a los que estoy diciendo, no pasa nada si fallas. Marcelo Bielsa decía, es una frase que uso mucho en mis jugadores, abraza el error. Equivócate, levántate y vuélvete a equivocar, levántate y vuélvete a equivocar, porque si no, no lo vas a hacer bien. Yo no le puedo estar diciendo a un jugador en el que creo que tiene potencial, equivócate que no hay problema, y cortar a otro por 2 fumbles. Entonces, o cuidado, porque a lo mejor estoy en un punto high de la temporada donde lo que quiero ahora es que nadie falle, todo está afinado, y lo que quiero demostrar ahora es que este es el momento en el que si alguien falla no juega más, y lo dejo sentado. Pero esa inteligencia emocional, ese momento, esa adaptabilidad al momento en el que estás, es la clave de gestionar una plantilla, y eso no es fácil. Eso es más difícil que saltar al terreno de juego, Jesús, y como tú dices, explicar hacer una clara panza un triple, explicar a un linebacker cómo tienes que leer lo que va a pasar en el campo, o explicarle yo a un jugador dónde está el espacio libre que tiene que atacar. Es mucho más difícil la inteligencia emocional. Y yo, siempre que hablamos de deporte, de cualquier plantilla, me gusta desde el respeto. No sabemos lo que pasa dentro, tío. No sabemos si aún. Mira, si uno de los jugadores ha tenido un hijo y, joder, toco madera, que esto no pase nunca, y ha fallecido. Es que imaginaos una plantilla donde ocurre eso, se desploma emocionalmente, no tienes plantilla durante 2 semanas, es decir, hay tantos factores que no conocemos que a la hora de Hay, ser tan hay, alegres, fíjate, Paco, hay una cosa que yo siempre me recuerdo unas declaraciones de J.J. Arzaga cuando estaba en Eagles que me sorprendieron, ¿no? Porque las hizo, que él decía que cuando, yo creo que el cuarto partido, le dieron un golpe fuertísimo en el primer partido, decía que tenía tanto dolor cuando llegó al vestuario, o sea, cuando jugaba, que le tenían que llevar a mear entre 2 personas, ¿vale? Decía que le tenían que ayudar porque no podía él solo. Claro, nosotros estamos en nuestro sofá muy bien, viendo un deporte donde realmente cada golpe es un impacto como si te atropellara un coche en muchas ocasiones y no somos capaces de entrever cómo puede afectar el dolor, ¿vale? Al día a día de una persona. Pero si un día tienes un dolor de muelas, un dolor de oídos, un dolor de cabeza fuerte, ¿no? De migraña, de esos que no te dejan pensar, y tú tienes que hacer el desempeño correcto de tu trabajo día tras día, pues es que pierdes la referencia de que el dolor es algo con lo que esta gente convive día a día. Y luego, evidentemente, pues cada uno toma y hace lo que puede para sobrellevarlo. Y a mí no me vale eso es que llevan sintiendo dolor desde los 10 años, ¿vale? Porque el dolor es dolor y tú puedes tener una tolerancia al dolor. Y es que yo no dudo de que la tolerancia que tiene esta gente al dolor es infinitamente mayor a la que podamos tener nosotros por un dolor muscular o un dolor, en este caso no, un dolor palpable. Pero claro, es que esta gente juega con dolor y el dolor te hace estar de mal humor, te hace que ya estés mucho más irascible. No te olvidas del dolor. Nadal decía, cuando juego con dolor, en cada golpe noto el dolor. Y al final,
ese dolor afecta a la mente, o sea, te afecta a tus decisiones, impide que tengas tiempos de reacción positivos. Es decir, es algo que no se ve, es invisible, pero que está ahí y que deberíamos también de tenerlo en cuenta. Y que, ojo, y que es para todos, para nuestro equipo y para los rivales. Pero es un juego donde el dolor, yo creo que muchas veces no le damos la importancia que tiene al dolor, ¿vale? Y luego el hecho de que tú tienes a personas que cuando no salen de titulares, ya tienes una persona que está de mal humor, ¿vale? Porque es un profesional, se gana la vida con eso, ¿vale? No es con todos mis respetos, a un juvenil que, oye, se puede enfadar más o menos, pero su enfado es la gestión de cómo lo lleve. Pero es que en el caso de un profesional estás hablando de que estás jugando con su pan. Su juego en Y bolos. todos con Eso es. nuestro pan no tenemos amigos, ¿vale? O sea, ella, el otro se queda en la afición. Entonces, tú, ojo, y lo sabéis vosotros, pero cuando tienes a un profesional que no juega porque es suplente, ya es un tío al que ya le tienes en contra. Y cuando le cambias y le metes, al que sacas también se vuelve en tu contra. Con lo cual, tienes a un 50% de la plantilla o más prácticamente que no está de muy buen humor, ¿vale? Porque considera que no está, o bien porque debería jugar más tiempo, o bien porque no juega y considera que debe de jugar. Y eso son actitudes que es muy difícil gestionar para que todo el mundo entienda que es parte de un engranaje y que el yoísmo de yo, mis circunstancias y mi dinero se rebajan en pos de si este juega yo también gano, ¿no? Eso es muy complicado cuando eres profesional y mucho más con la diferencia salarial que existe en la NFL, ¿vale? Donde aquí todos se miden en un entorno como el de la NFL por tú cuánto ganas, ¿no? Es decir, Eso y es. eres lo que vales lo que ganas. Y esa es una cultura muy americana, que aquí en Europa estamos importando de unos años para acá, pero que no existía de la misma manera. Y ojo, estamos hablando de personas que todos conocemos el estrato social que llega a un gran porcentaje de los jugadores de la NFL, ¿vale? Que no estamos hablando de... entonces, claro, mete todo esto en la batidora y evidentemente yo creo que gestionar un equipo de 53 tíos, más los del Practice Squad, más un staff, o sea, estamos hablando de 100 personas, en definitiva, y que aquello funcione de manera armoniosa sin un estamento militar como el que hemos tenido en Patriots durante 20 años, pues tiene que ser muy complicado. Y a la vista está que llegó mayo y se le hizo grande, se le hizo bola aquello, pues porque eso no es nada fácil. Y no es lo mismo entrenar a un grupo de 10 personas siendo un técnico en un apartado concreto que decir, oye, es que llevo la batuta de 100 personas, ¿no? No, y sobre todo, Aníbal, perdona que te dices que cada vez que llamen a tu Mm. puerta, porque cuando todo funciona bien y cuando la dinámica es ganadora, perfecto. Pero en cuanto llegan las derrotas que vendrán, ahora estamos líder de división, pero vendrán, llaman a tu puerta. Y ese grupo de gente que tienes a cargo de cada división, entrenador de linebacker, coordinador ofensivo, entrenador de receptores, llama con problemas. Oye, que este está enfadado con no sé cuánto. Oye, que este protesta de tal. Oye, que no terminan de entender lo que hemos trabajado con linebacker, necesito una reunión más. ¿Pero dónde saca una reunión más? Si sabéis cómo trabajamos en la NFL, que no hay tiempo entre semana, que está todo ajustado. Yo creo que es muy complicado, tiene que ser muy Ah, complicado muy tener un complicado. equipo engranado en la NFL, más de lo que aparentemente parece. Sí, eso es. A ver, yo veo aquí una clave. Podemos hablar de entrenadores y tenemos un ejemplo muy claro en el staff nuestro, ¿vale? O sea, para mí, para ser un head coach, aparte de ser un head coach, tienes que ser un gestor de grupo total. Y para eso tú tienes que saber delegar. Cuando estamos hablando de un grupo de 100 personas, yo creo que tú tienes que saber qué delegar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, ahora mismo Bravel tiene un staff en el que su mano derecha es McDaniels y en el que tiene una plena confianza en el juego de McDaniels. Eso lleva a que el otro día, en el último drive, él está pendiente de que yo tengo que tirar el pañuelo para matar el partido porque si esta jugada a mí me corre el tiempo, yo gano. No está Claro. preocupado de qué jugada voy a hacer cuando el árbitro me dé para Muy mí. bien puntualizado, Jesús. Tiene Muy bien. una plena confianza en su staff. Y él sabe cómo funciona su staff y sabe que su staff está controlando al equipo. Yo he sido muchos años delegado, he sido muchos años ayudante. De hecho,
cuando más arriba he entrenado, yo he entrenado como ayudante, tanto en Liga EVA como en Les Plata. Y una de las cosas que me decía mi entrenador, que ahora mismo es un íntimo amigo mío y que tenemos una relación genial, que este año, por cierto, ha fichado en el Real Madrid, y el tío es un martillo pilón trabajando. Él me decía que es importantísimo para un ayudante tener una buena relación con el equipo y saber gestionar esa información. Porque si tú al final eres amigo de los jugadores, tú eres el polibueno de ese staff. Y tú le vas a sacar una información que yo, como primer entrenador y como tío que soy el duro aquí, no les voy a sacar. Ahora, tú tienes que saber gestionar esa información, porque es muy probable que si tú a mí... No es lo mismo gestionar información que ser un chivato. Creo que hay una Totalmente de acuerdo. puntualización muy Muy de distinta. acuerdo. Sí, señor. Porque tú puedes recoger una información e intentar solucionar ese problema porque sabes que a tu entrenador le va a cabronar, y cuando ya ves que no lo puedes cuando ves que tú no lo puedes solucionar, haces una reunión, jugador, entrenador, tú intentáis poner una solución. Pero si tú a la primera le vas chivando al entrenador lo que pasa abajo, es probable que tengas problemas y pierdas la confianza de tu entrenador. Yo puedo contar un ejemplo este año que me ha pasado el año pasado con un chaval. A ver, yo este año llevo 3 años entrenando en mi pueblo. Bueno, ya lo he comentado varias veces, ¿vale? Yo tuve un problema cuando entrenaba en Primera Nacional, Liga EVA. A mí el baloncesto me llegó a sacar de mis casillas. Y yo cuando vuelvo a entrenar en Consuegra, en mi pueblo, yo cojo un grupo de chavales porque para mí fue un escape y para mí fue un volver otra vez a conectar con el baloncesto y volver a disfrutar, ¿no? Pero claro, yo cuando llego a Consuegra llega Chusi, que Chusi viene de entrenar en Liga EVA y va a coger a un grupo de chavales que a mí me tienen en un estatus superior, ¿vale? ¿Qué es lo que puede haber pasado con jugadores que este año cuando ha llegado Bravel? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo corrijo a jugadores, los jugadores se lo toman como broncas, ¿no? Entonces, a mí un día mi ayudante me llega y me dice, oye, Chusi, a fulanito le estás agobiando. Porque tú lo haces por mejorarle al jugador. Pero claro, el jugador se ve como que tú estás encima, tú estás encima, tú estás encima. Entonces, la conclusión que tomamos es, Quique, a partir de ahora le vas a corregir tú. O sea, yo estoy encima del jugador, yo estoy dirigiendo el entrenamiento, pero a partir de ahora el que va a corregir a Dani vas a ser tú. Porque yo confío en mi ayudante y mi ayudante sé que lo que le va a corregir es mi criterio, lo que nosotros, la línea que nosotros hemos marcado. Y el chaval a partir de ahí cambia. Y cuando la dinámica ha cambiado, nos juntamos un día los tres y le dije, fulanito, ¿estás más a gusto del equipo? Sí, porque es que, claro, digo, pues el que te estaba corrigiendo era yo. Porque por medio de Kicker, el que yo te estaba corrigiendo. Y el chaval lo acepta de otra manera. O sea, muchas veces es esa gestión de tú conocer a tu equipo, de tú conocer a tus jugadores y conocer los problemas que tienes dentro para poder solucionar, ¿no? Y luego aparte que como bien dices, y esto yo creo que es una realidad palpable, ¿no? Es decir, la forma de comunicar que tenemos entre las personas, lo que a una persona le puede motivar, a una persona le puede desmotivar, ¿no? Efectivamente. Y hay que conocer muy bien qué tipo de impresión marcas en las personas con las que interrelacionas, porque no todo el mundo, no estamos hechos todos de la misma pasta, ¿no? Y cuando decimos que un entrenador tiene que ser capaz de sacar lo mejor de un jugador y ponerle en la mejor posición para que dé su máximo, pues eso, claro, no se hace con gestos. O sea, al final la motivación tienes que saber un poco, y yo creo que el arte de entrenar es el arte de comunicar también, y de comunicarte con las personas, ¿no? De tener evidentemente unos conocimientos claros. Pero mira, a mí me llamó mucho la atención que el otro día en esta charla con Paco, él explicaba que al final la parte técnica de cómo quería jugar la explicaba el primer día en 15 minutos. Es decir, estamos hablando de una charla de 15 minutos donde digo, mira, yo creo en este tipo de juego, con este tipo de coberturas, y esto cualquier profesional te lo entiende a la primera, porque estos son X e Y y círculos y rayas, ¿no? Pero es que eso son 15 minutos que recuerdo cada 15 días, 15 minutos. Pero todo el otro tiempo no tiene nada que ver con la táctica del juego. O sea, tiene que ver con, oye, que los entrenamientos realmente nos hagan mejorar, que la comunicación realmente se establezca de forma correcta entre los jugadores y el staff,
que la gente llegue con la motivación suficiente como para no, como para traccionar y ir suficientemente concentrados a los partidos. La Como intensidad de para los que la ejercicios. gente, como para que la gente sea capaz de soltar presión sin que eso repercuta negativamente en el resto de los compañeros. Es decir, que todo ese tiempo extra, que es el gran porcentaje, como decía, el 98% de mi tiempo me dedico a tratar con personas y resolver sus problemas. Eso es. Y resolver sus Grandes, problemas. yo creo que dos grandes, de los mejores entrenadores que ha habido en básquet NBA, yo diría que han llegado a donde han llegado por la gestión de grupo que han tenido, que han sido Phil Jackson y Greg Popovich. O Ujú. sea, de baloncesto podían ser genios, Sí, pero el hecho de gestionar esos grupos como los han gestionado, bueno, vamos a hablar de Phil Jackson, tanto su etapa de Chicago, Ya. gestionar esa bomba, como llegar a Lakers y meter sí. en un mismo barco a Shaquille O'Neal y a Kobe Bryant, que no se pasaban el balón, y ganar 2 anillos, o sea, yo creo que la clave siempre va a ser eso, ¿no? Y una cosa de la que estabais hablando antes, que a mí me parece clave, es la gestión del error. Y tú has puesto el ejemplo de Mm. Ramondre Stevenson. O sea, ahora mismo es un jugador que te hace falta. Por suerte o por desgracia, te hace falta. Es necesario. Que no es el running back, o sea, el running back que nosotros quisiéramos tener a lo mejor. Pero si tú a ese tío le cambias a las 2 primeras de cambio, pierdes a ese jugador y no tienes sustituto para él. Mira, Jesús, sobre eso que decís, la gestión del error, déjame contaros una historia de uno de los grandes del fútbol, Guardiola, cómo me la ha llevado esta semana a mi equipo, ¿vale? Mis porteros juegan con los pies. Mis niños juegan con los pies. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque el fútbol moderno se juega con los pies. Y yo estoy agotado de ver compañeros que en su fase de Benjamín y pre-Benjamín quieren que el portero no juegue con los pies para que no te metan goles. Y si el día de mañana te apetece una categoría más alta, llevas un cadete o un infantil, cuando vas a hacer las pruebas de porteros, bueno, si paran parecido, me cojo estos dos que van mejor con los pies. Pero como tienes tanto morro, para que eso vaya bien con los pies, tuvo que haber un entrenador en Benjamines que asumiese esos goles. El problema es la gestión del error. El problema es como le dices tú a un tío que es un profesional, como ha dicho Aníbal, yo quiero que te equivoques. Y además quiero que te equivoques en un estadio lleno delante de toda la gente y encima por televisión. Bueno, pues yo tengo un vídeo muy bueno de Pinto, que era portero del Barcelona. ¿Os acordáis de Pinto? De la coleta. Sí. Sí, sí. Cuando Guardiola, que es el que cambia esto, el que revoluciona el fútbol en este apartado, dice un día, oye, a partir de ahora, Pinto lo cuenta en una entrevista maravillosa, dice, Pinto, Sí, yo lo he escuchado. a partir de ahora vamos a jugar con los pies. Cuando te digo mal, lo vas a parar, lo vas a aguantar para que el delantero salte. Y vamos a ganar una superioridad. A partir de ahora vas a jugar con central. Y Pinto le dice, pero mister, yo soy un desastre con los pies. Esto técnicamente yo esto no lo he hecho nunca. Dice, bueno, pues tú lo vas a hacer. Échale huevos. Dice, si te equivocas, ese fallo es mío, le dice Guardiola. Entonces Pinto dice, mister, yo a huevos no me gana nadie. Si hay que aguantar, la aguanto como sea. Eso sí, que le dice. Entonces era, no me acuerdo de otro portero que había en el Barça, Valdés, le dice, pero mister, los centrales tienen que pedir, le dice, eso ya me encargo yo. Y Pinto dice, lo que a mí me tranquilizó fue cuando Guardiola me dije, ese fallo es mío, ese error es mío. Tú te puedes equivocar delante de todo el mundo, ya sabes yo a explicar que ese fallo es mío. Esta semana, yo de los dos porteros que tengo, uno está sufriendo, para bien chico, pero con los pies no había jugado nunca. Y le he dicho que vino a hablar conmigo a solas y me dijo, Paco, mister, mira, no estoy cómodo, no quiero jugar con los pies, me pongo muy nervioso, me da mucho miedo. Y se lo estuve explicando a vosotros, no hay opciones, estás en este equipo. Se va a jugar con los pies, se va a buscar superioridad y las veces que te equivocas, ese fallo es mío. No pasa nada. Nos comeremos los goles que nos tengamos que comer. Y le puse este vídeo. Entonces, al final, la gestión del error es muy importante. Y yo de verdad os prometo, y fijaos qué tontería y por qué lo caso, que cuando llegué al coche, y esto fue hace 2 semanas, me acordé de Ramón de Stevenson, tío. Yo, honestamente, ese problema lo hubiese enfocado igual. A mí me cabrea como aficionado y yo aquí me disculpé porque dije que Ramón Stevenson para mí era un top 10 de running back de la liga y me retracté ante todos. Pero también te lo digo, es un defecto técnico el que no coja el balón. Se puede corregir, se puede trabajar. En la primera parte tienes que cambiar la emocional, como ha dicho Aníbal. Confiar en él y hacer que la plantilla y él confíen en sí mismo y luego tratar de corregírselo. Si no se puede corregir, se tomarán medidas. ¿Cuándo? Como ha dicho Aníbal, cuando se hace el compendio de resultados a final de año y no en la jornada 3. O sea, yo creo que Y ese es. sobre todo, yo creo que muchas veces los buenos gestores tienen muy, muy pensadas cómo hacer las cosas, ¿vale? Es decir, tú puedes actuar de forma visceral, por impulso, ¿no? Es decir, pues ya está, te siento y a la nevera no juegas 2 partidos. Y esa es la regla que yo establezco y es una regla militar que evidentemente todo el mundo la entiende y no te queda más huevos que asumirla porque es la que hay. Y estás en un sitio donde hay una persona que manda por encima tuyo.
es algo muy marcial. Ahora bien, yo creo que hoy en día la gestión moderna de grupos, ¿vale? No me la llevo en general, ¿eh? Creo que esto es aplicable a cualquier entorno laboral, incluso familiar, si me apuras. Tiene que ver con cómo ejecutas, ¿vale? O sea, es decir, cómo llevas a cabo esa estrategia que tú marcas, ¿no? Es decir, entonces tú puedes hacer el modo Belichick o puedes decir, oye, si esta persona la voy a dar un tiempo, voy a tratar de ver la pieza, cuánto pierdo, cuánto gano, voy a ir viendo si hay oportunidad y si no, voy a tener una fórmula para que esa persona sea desplazada por otra a la que tengo que ir paralelamente dándole confianza y dándole valor para que esa sustitución en un momento dado sea más natural y más orgánica y no sea simplemente algo que sea ipso facto y que sea muy difícil de explicar, ¿no? Los bandazos generalmente, cuando lo llevas en navegación, hacen que la vela vaya al agua, ¿no? Entonces, el cómo sorteas el viento y cómo le cazas, como se habla aquí en el norte, cómo cazas la mayor y cómo cazas el viento, te lleva a una navegación más rápida y menos peligrosa, ¿no? Entonces, son 6 partidos, más los que hemos visto de pretemporada, que, bueno, no valen demasiado, pero joder, yo no sé si este estilo le tenía Breville cuando estaba en Titans o incluso cuando era Defensive Coordinator en Texans, pero veo un Breville un poco más maduro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es un poco más head coach, con más aplomo, quizás con ese año en el que ha estado él, a su vez, formándose y trabajando Cleveland, como analista. Creo en que Cleveland, en han dado una Cleveland. idea, sí, en Cleveland, sí, una idea un poco más, igual que creo que es un buen momento. No sé si, insisto, no sé si estamos en el punto de talento óptimo como para hablar de palabras mayores con el equipo, porque evidentemente la NFL es un deporte tan competitivo que necesitas gente que destaque que los que llevamos viendo NFL muchos años, hemos ido viendo también cómo ha ido transicionando el deporte a cada vez un deporte mucho más atlético, Eso es. donde cualquier tío que juega en la NFL hoy en día es que hasta los que tienen muchos kilos se mueven, que habría que estar al lado de ellos para ver cómo se Sí, mueven, ¿no? sí. Y donde es mucho más atlético, más físico y el hecho de ver un poco pues estas plantillas para que alguien marque la diferencia sobre gente muy buena, pues es que realmente son una élite muy pequeña, ¿no? O sea, que realmente sean superjugadores capaces de marcar la diferencia en el 1-1, ¿no? Y la NFL también necesita hoy en día este tipo de jugadores en los equipos para ganar. Una de las cosas que comentamos ya no solo en el entrenamiento, sino en el hecho de poner una figura que tenga un impacto sobre el resto, ¿no? ¿Os acordáis cuando salió el escándalo de Dix a principios de temporada con el barco, Sí. que si el polvo rosa, y un poco como hablábamos de qué difícil tiene que ser para Bravel y qué difícil habrá tenido que ser tener la confianza de que esa es la persona que sabes que va a impactar positivamente en tu equipo y tener a toda la prensa en contra. Claro. Y saber que si eso no funciona, eres tú el que va a cargar con todo, ¿vale? Y a Bribel no se le oyó decir, simplemente se le oyó decir que tendría una conversación con el jugador, no trascendió nada más, se hizo borrón y cuenta nueva y de aquello ya no se habló. Ya Pero jugaría. en manos muy blandas, pues quizá alguno, por miedo a que la prensa le persiguiese, pues le habría despedido antes de ver realmente el tipo de jugador y el impacto que podía tener en el equipo, Y ¿no? Aníbal, ahí son manos más duras, manos más trabajadas y 11 años de banquillo. Empezó en 2014 en Titans, no, en Houston, no, si no recuerdo mal, ¿no, Iñaki? En Houston, sí, de Defensive En Houston, Coordinator. sí, En sí, 2014. con Bill O'Brien. Con los linebacker o sí, o con Y defensive ahora coordinator, no me os voy acuerdo. a poner yo otro ejemplo de gestión. O sea, nosotros empezamos la temporada y ¿quién era nuestro mejor receptor? ¿Quién era nuestro receptor número 1? Entiendo que Dick o Pop, Douglas. Pop Douglas, o No, no, sea, no en sí, la el año teoría. pasado, No en la teoría, sino en la práctica. ¿Quién es el que empieza a emerger como receptor 1? Por los Guti. Guti, primeros el año partidos es pasado. Guti, Claro, ¿no? Guti. Este año. Yo te hablo de los 3, 4 primeros partidos de temporada. Es Guti el tío Guti. que pega un paso adelante, ¿no?
Es un tío con Sí. el que se le está buscando. Vale, casualmente el partido antes de Bills es el primer partido que se empieza a buscar a Dix y Dix hace 100 yardas. En el partido de Bills, todos sabemos, 150 yardas de Stephon Dix. Dix tenía ese partido marcado En a el sangre. calendario. Sí, eso lo hemos O sea, hablado Jesús y yo. yo lo tengo clarísimo, que Ese estaba partido marcado. lo tenía aquí tatuado la fecha, sí, sí. En el Ahí, partido ahí de... está, ahí está la Mira, mirada del ojo del mira, tigre. eso Esa, En te el, marca el partido. esa mirada en de el Dick partido, Allen. en el partido de este domingo, Dix vuelve a coger un plano secundario y es Booty el que vuelve a ser otra vez nuestro primer receptor, vuelve a anotar, se le vuelven a dar los balones calientes y te vuelve a anotar 2 touchdowns. Ahora, os voy a decir una cosa. Yo creo, y es una suposición, pero creo que Buti, sin estar Dix en el equipo, no sería tan bueno como la sensación que nos está Correcto, trasladando ahora mismo, Pero ¿eh? Aníbal, correcto. cómo gestionas tú un tío con el ego de Butí, que sabemos de dónde viene, que sabemos que viene de ser? A ver cómo le gestionas tú que en el partido de prime time, en el Sunday night, en el partido en el que Patriots está jugándose el 90% de la temporada, has pasado a un plano secundario para que otro tío te coja la delantera y en la jornada siguiente un tío normal le dices, ahora tienes que volver. No, ahora coges al abuelo de la semana pasada y le vuelves a dar los balones. Pues Y Jesús, sin como embargo, Buti vuelve a aparecer. Yo creo que eso es gestión de eso coach. es gestión de coach, es lo Eso que es te decía. gestión de coach. Eso es Y eso la es suma de convencer, tus habilidades, claro, que te ha y dicho eso es antes Aníbal. convencer a los jugadores de cuál es Desde tu rol luego, dentro del equipo. Claro, es hacer Que desde es eso. una de luego. las cosas, que es una de las cosas claves. Mira, yo una de las cosas más difíciles que he hecho, y es complicado, ¿eh? Yo he tenido la suerte de trabajar con entrenadores que cuando a mí me preguntan quién es tu referente a nivel baloncestístico, o sea, yo no puedo decir que mi referente es Scariolo o mi referente es Lasso, porque los he visto en la tele. Para mí mis referentes son con los entrenadores que yo he pisado el barro y con los que he estado en la cancha. Y yo tengo la suerte de haber estado con un tío que es como mi hermano, que a nivel de cantera yo no he conocido a una persona como él. ¿Es un genio del baloncesto? No, es un genio de desarrollar jugadores y de dar a cada uno su rol dentro de un equipo. Nosotros hemos estado en selecciones de Castilla-La Mancha. Cuando tú haces una selección, tú vas a coger a 12 jugadores que cada uno de ellos dentro de ese equipo es el número 1. Pero tú dentro de esos 12 jugadores tienes que tener tu 1, tu 2, tu 3, tu 4, tu 11 y tu 12. Cuando tu 12, su nivel normal es el número 1. Ahora, tú tienes que convencer a tu jugador número 12 de que esos 5 minutos que juega cuando vienes de jugar 35 son igual de importantes que los 35 que juegas en tu equipo. Y eso es clave para la hora de gestionar un grupo y a la hora de gestionar un equipo. A cada uno darle su rol. Y yo creo que Bravel lo está haciendo muy bien, tanto en staff, Y que era lo Jesús, que hablábamos antes de saber delegar, como a nivel de hoy estudia, hoy jugamos para ti, hoy tú vas a tener tus bolas calientes, tranquilo si hoy no estás porque vas a estar mañana. Y eso es lo que hablábamos de gestionar el error. claro, Jesús, Porque si tú a Buti le sientas a la primera de cambio, te le estás cargando. Y sin embargo, el día de Bills te hace 2 touchdowns. claro, Jesús, eso que tú acabas de remarcar, esa inteligencia emocional de saber conducir esos puntos, son los que hace unos 16, 15, 17 meses Aníbal nos marcó de mayo. Que tú y yo lo comentamos, que nos hizo dudar, que nos dijo cuando le escuchó, y Aníbal es profesional de la comunicación, no Este tío no es, tiene eso. este tío no tiene lo que tiene que tener para dirigir un grupo, para comunicar, y ¿te acuerdas que tú y yo estábamos muy ilusionados y decíamos como Porque ese tipo de cosas se ven en los gestos corporales, ¿sabes? Claro. Se ven en las miradas, se ven en el nerviosismo que se proyecta en determinadas situaciones, en cómo afrontas el problema cuando lo haces público, porque es cuando realmente te vencen los nervios, ¿no? Te pueden los nervios, sale tu verdadero yo, tus verdaderas preocupaciones, porque claro, hablar en una reunión con 2 personas es muy diferente a ponerte delante de una sala con 35 personas, ¿eh? No sé si os habéis visto en esa situación, pero yo que me he visto muchas veces en esa, dices, pero si lo tengo súper preparado, me lo sé de memoria. Pero cuando tienes a 35 pares de ojos sobre ti, pues parece como que la garganta se te seca, que las palabras se quedan ahí y no salen. Y te Nada, hacen la solo pasan pregunta las esa que tú 15, no te 20 esperabas, primeras ¿verdad? veces, luego ya va todo rodando. Te hacen la pregunta esa que tú nunca te esperabas y dices, valiente cabrón.
No, y que cuando puedes sacar pecho, es muy fácil, ¿no? Enseguida decir lo bien que está todo, agradecer, pero cuando realmente consideran y las preguntas son y no te gustan las preguntas que te están haciendo, porque no te gustan las respuestas, pues ahí también se ve mucho la pasta de la que estás hecho, ¿no? Eso es. Y en el caso de Mayu, yo creo que es que él podría haber sido un jugador excepcional e incluso un ayudante de staff muy bueno, porque puede tener unas aptitudes que, como decíais antes, ¿no? Hacen de intermediación entre la plantilla y el head coach. Pero bueno, para ello McDaniels, o sea, yo creo que McDaniels lo tenemos en el propio equipo y es un claro ejemplo que después de haber estado como head coach de tres o cuatro equipos, Iñaki, No, tres, ¿no? Dos dos, equipos. Denver y Raiders. Denver y Broncos Raiders y solamente. Raiders. Y Las Pensé yo Vegas. que había estado en uno más. Han sido dos Y, proyectos desastrosos. y son desastrosos porque probablemente él sea un tío con una cabeza prodigiosa para entender el rol y diseñar jugadas y cómo entender a los jugadores en esas jugadas y cómo colocarles, pero es que probablemente cuando ha hecho de head coach su papel era otro, no era ese. Es que es otro. Es que es otro. Que no No tiene era nada que ese, ver. no era ese, era otro. Entonces, aunque tú quieras meter mano y quieras estar, no estás, porque tu concentración está en otras cosas y tu desempeño en otro. Entonces, yo creo que lo difícil, y lo vemos claramente con cuántos entrenadores se queman en la NFL cada año, es tener ese talento para gestionar un equipo y hacerle victorioso. Es Gestionar, que, claro, Aníbal, solamente ya no es gestionar un grupo, es gestionar un partido. Claro, solo Porque un por partido de supuesto. Kellen Moore viene de ser una de las mentes más prodigiosas en ataque de estos últimos años y el otro día llega a jugarse el partido sin tiempos muertos, porque no sabe gestionar el final del partido. Son muchas cosas las que Claro. tienes que tener en la O sea, cabeza, que muchas es lo cosas. que te digo, o sea, la palabra gestión es muy, muy complicada. Saber gestionar una cosa es muy complicada. Por supuesto. Y yo creo que no tiene nada que ver el que tú seas un buen coordinador ofensivo o coordinador defensivo. Quizá para ser un coordinador defensivo necesitas un poquito más de gestionar y de tener un poquito más al equipo contigo, porque al final la defensa es la que va a la guerra, como Se lo tú puedes escuché, decir, se lo o como escuché, puede ser una OL, ¿no? claro, O sea, Jesús. cuando tú tienes que mandar a tus soldados o a tu gente a tirar la pared con la cabeza, es más complicado que decirle a tu corredor, tío, corre para allá que te voy a mandar el balón, ¿no? Decía Español un día, por quitarse un Mm. poco de halagos, decía, es más fácil destruir que construir. Por eso Efectivamente. ser Mucho coordinador más fácil. defensivo es un poquito más fácil que ser coordinador ofensivo, que tienes que generar, tienes que crear. Es por quitarse un poco de. Porque también luego el coordinador defensivo tiene que adaptarse a lo que va proponiendo el coordinador ofensivo y Yo, hacerlo en tiempo rápido. Yo insisto, yo creo que cuando haces todo muy bien, luego después te tienes que comer a la Virgen, ¿vale? Es decir, porque claro, pensar en una gestión buena, en un buen grupo Mira, y que los resultados no acompañen. no. Yo creo que hay una interrelación, ¿vale? Entre ambas cosas. Es decir, yo creo que no se puede desligar una cosa de otra. Y que cuando haces todo muy bien, antes o después los resultados llegan, ¿no? Pero creo que hay un intangible, eso, tú lo hablabas del momentum, ¿no, Chus? Sí. Es decir, se te tiene que poner de cara y la tienes que rematar, porque es que al final todo lo que tú puedas construir dentro de un equipo, de un vestuario, de todas esas relaciones, si en deportes resultadistas como este, de que son profesionales, si los resultados no te van a acompañar, porque hay una parte intangible, llámalo suerte, llámalo lo que sea, el destino, creo que es muy complicado. O sea, y de hecho yo creo que seguramente haya habido grupos y entrenadores que tenían todo para haber sido ganadores y les ha faltado ese intangible, ¿no? Esa magia, esa Mira, ese suerte, balón al palo. Aníbal, y Mismamente. en todos estos puntos que eso estamos hablando es. de gestión, intangible, de momento, inteligencia, emoción y demás, también no nos dejemos el conocimiento de tu zona de trabajo. ¿A qué me refiero? Mayo, el año pasado, cuando entra, tiene que buscar, prácticamente le tienen que buscar coordinadores, le tienen que buscar staff técnico. Es muy complicado delegar y confiar en gente que no sabe cómo trabajas tú, no sabe qué buscas, no sabe si son buenos. Cuando tú ya llevas 11 años en un sector, esto es muy sencillo, Jesús. Tú podrías montar ahora mismo un staff técnico de 5 entrenadores para llevarme 3 categorías. Sí, ¿verdad? Porque conoces gente de confianza. Yo hoy puedo. Hace 10 años a lo mejor no podía. Hace 10 años a lo mejor tenía que tirar de compañeros sin saber si realmente son buenos, si tienen ciertas habilidades. 10 años después,
pues sé en quién tengo que confiar, a quién puedo delegarle una formación de Mirad, porteros. a mí me ha quedado la espina clavada y me ha dado mucha pena lo de Terrell Williams porque no sabemos realmente qué es lo que quería Bravel con esta persona, ¿sabes? Lo mismo que hay coordinadores, ¿no? Como que son mentes brillantes tácticas y que al final les tienes que rodear de personas empáticas que sean capaces, ¿no? De interconectar O la entre gente, el eso es. coordinador y los jugadores, como decís antes, pues es que un tío como Bravel, que ha sido defensa, que ha jugado de defensive coordinator, que probablemente sea la parcela que mejor conozca, yo no me creo que haya llevado a una persona como A Terrell cualquiera. Williams sin saber lo que estaba buscando con esa persona en el equipo. Seguro que Que lo haya sabía. llevado a Y, cualquiera. y cuando ahora estamos hablando de que, joder, ha dado un paso adelante, ¿no? La línea, la ofensiva en Patriots, pero parece que ha dado un paso atrás la defensa. Es que no sabemos el valor que tenía probablemente esa figura que Bravel sí lo sabe en el equipo, ¿no? Y la Y hemos que perdido. hasta que no logren ver cómo reencajarlo, cómo reconducirlo, pues ahora mismo estamos jugando con una pieza clave en el equipo sin una pieza clave, ¿no? Eso es. Y a mí me ha dado pena porque es que estamos hablando de una figura que está justo por debajo del head coach, ¿no? Eso Y es. que igual dices, bueno, es que este tío no es por su game plan defensivo, sino porque quizá era una persona que articulaba en torno a él a que las cosas funcionaran en el lado de la defensa, ¿no? De Más hecho, allá del plan. de hecho, Aníbal, si una cosa estaba destacada por todos los equipos donde ha estado Terrell Williams es que era un tío que hacía piña, que hacía conjunto, que hacía Eso que la es defensa fuese una auténtica unidad. un Entonces, motivador, vale, pegamento. claro, al final el trabajo del staff es ser una balanza. Hay unos que pecan de una cosa, tú tienes que compensar con otra. Hay unos que son blandos y que en cuestiones psicológicas se hunden, pues tú tienes que empujarles para arriba. Al final tienes que terminar siendo eso, una balanza para que siempre vaya lo más equilibrado posible el Y es equipo y las situaciones. Entonces, si Braven hay una cosa que a mí personalmente me está gustando bastante, es que está sabiendo dar cuerda y recortar cuerda en otros aspectos y en ciertos Mira, jugadores. claro, mira, yo Iñaki, una anécdota mía también que os puedo contar es, le pido perdón a Paco López si está viendo esto y si le gusta ver el fútbol americano, que mira, Ramón Álvarez de Mono sorprendió y se hizo de Patriots. Si lo está viendo al entrenador de Leganés, le pido perdón como compañero suyo. No es mi intención faltarle respeto, pero no me gusta cómo plantea los partidos, no me gusta cómo juega el equipo, he podido ver algún entrenamiento, no me gusta. Entonces, yo desde agosto, como socio de Leganés, llevo diciendo a la gente que me rodea de la grada, que sabe ese entrenador, no me gusta cómo juega Paco López, no me gusta lo que propone. Durante un partido se me escapa alguna que otra queja en la gestión del partido. Y en septiembre, cuando ya llevamos una racha mala de resultados, me dice uno, bueno, pues habrá que echar. Y dije, no, hay que darle hasta diciembre. Y no es porque yo sea compañero de él, no es corporativismo, es que si tú le entregas un proyecto a una persona, le tienes que dar un mínimo de tiempo para ver si te da resultados. Yo creo que por lo menos en mi deporte, en el soccer, son 4 meses. A no ser que ya sea algo caótico, se le ha ido el vestuario, se le ha escapado la gestión del grupo, nadie le habla, pero si la gestión del grupo es correcta y lo que están fallando son los resultados, tú te has comprometido a darle 4 meses. Y la gente se queda un poco y dice, pero si eres el que más pago le metes, digo, ya, pero es que aquí no estamos hablando de despedirle o no, estamos hablando de que no me gusta cómo plantea los partidos, que no me gusta cómo entrenar, que no me gusta la metodología, que no me gusta lo que propone, porque lo veo de un ojo más analítico. Con esto quiero decir que yo, en mi resumen final, lo que le diría a nuestros amigos, que hay que disfrutar el deporte con cerveza en mano, que no pasa nada por ser, a veces entra un poco la hipérbole, es parte de esto, es divertido, pero hombre, que a veces también tenemos que entender que no sabemos lo que pasa dentro, tío. Y que donde decimos aquí falta mano dura, el vestuario es un cachondeo, no sabemos lo que Bueno, pasa Paco, dentro. como se dice aquí en mi tierra, ni tanto ni tan de ello, ¿eh? Y es que el año Eso pasado, es. la primera imagen, Sí, ver a un bueno con un triciclo, entrar en triciclo, hombre, pues igual no da una no sensación da de buena excesiva imagen, ¿no? seriedad. Eso Pero es. fijaros también lo injustos que somos cuando estábamos diciendo de Terrell Williams que no estaba, o sea, estamos pidiendo a un tío que luche por el equipo cuando lo que está es luchando por su vida, ¿no? Claro. Claro. Claro, mira, qué bonita reflexión, Jesús. Le O estábamos sea, diciendo, ¿qué narices pasa con esto? Que no da resultados cuando el hombre efectivamente, y estaba luchando por su vida. probablemente ellos sí lo supiesen, ¿no? Hasta que se Hombre, hace Claro. público. hombre que sí, hombre que sí. Pero
en realidad él estaba luchando por su vida, ¿no? Y queremos que luche por tenernos a nosotros contentos. Bonita Pues reflexión, Jesús. al final salen las cosas, ¿no? Al final todo Muy bien. sale. Por eso no tenemos que, yo pienso que por eso hay que ilusionarse, por supuesto que hay que ilusionarse, hay que disfrutar. Que es más fácil crecer en la victoria que en la derrota. Eso es mi gran... Como entrenador, cuando he entrenado la base, todo el mundo dice, es que tú vas a ganar. No. Es que tú entrenas para ganar y tú formas a tus jugadores para ganar. Y el objetivo es ganar. No a cualquier precio, no de cualquier manera, pero como tú has dicho antes, Aníbal, al final los resultados te llevan a un triunfo. Pero si no ves ese triunfo, en realidad, si tú te dedicas a una empresa o al marketing o lo que sea, cuando tú haces una campaña, tú la haces para vender. No a cualquier precio, pero la haces para vender. Es que en 16 victorias, 2 derrotas son positivas, pero en 18 juegos, 10 derrotas son negativas, ¿vale? Es toda una cuestión de proporción. Eso es. ¿no? Eso es. Entonces, yo soy de los que crecer en la victoria es mucho más fácil, ¿no? Y este año, por suerte, antes decías, yo creo que estamos en muy buen camino. Sí. Pero en muy buen camino, ¿para qué? ¿Para ganar la Super Bowl? No. Para ganar Para este crecer. año, no. Para que dentro de 2 o 3 años tengamos esa ventana de poder ganar una Super Bowl. Eso es. Y sobre todo que cuando tú construyes una dinámica que está clara, cambiar una pieza y poner otra es más fácil, porque la pieza que viene no genera sus dinámicas, sino que se incorpora a una dinámica. Y eso es lo que necesitamos en el equipo, que haya una dinámica reconocible, que funcione y que las piezas que se metan en esa dinámica se acoplen a la misma. Totalmente de acuerdo. Pues chicos, por mi parte... Bueno, oye, un placer tener esta charla más sesuda. Probablemente habremos aburrido a algunos de nuestros oyentes y amigos, pero bueno, yo creo que es importante de vez en cuando dejar el cuñadismo al lado, que yo soy el primero que me gusta, pero bueno, que también podemos hablar en un tono un poco más reflexivo. Bueno, y que Aníbal, el arcoíris son 7 colores, no solo uno. Efectivamente. Hay que mirar un poco todos. ¿Me dejáis cerrar con un abrazo a unos amigos? Venga, dale. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Estampida, tío, que están ahí un poquillo ploz, porque últimamente hemos sido un poquillo intensos con ellos en el grupo. Y joder, tío, yo ya sabéis, macho, yo entreno niños. Y cuando entrenan niños de 10 años, tienes que enseñar a ganar y a perder, tío. Y ahora estamos por delante, mañana seguramente estamos por detrás, pues yo creo que nadie duda que Bills a día de hoy es contender y nosotros no. Y nada, tío, que de verdad, que yo por mi parte y por la parte de Jesús y los que tenemos relación con ellos y nos han invitado muchas veces a su programa, que los queremos de verdad, tío, que al final es lo que yo prefiero siempre un buen amigo, que le guste el fútbol americano, del equipo que sea, a un amigo que no le guste el fútbol americano, porque tengo algo que hacer los domingos por la tarde, de septiembre hasta febrero. Así que les envío un fuerte abrazo a todos. Muy bien, pues señores, un abrazo muy fuerte a todos. Venga, Seguimos. un saludo. Hasta luego. Hasta luego.